Damos gracias al Señor por esta mañana hermosa en que nos reunimos en su nombre para adorar, para exaltar su presencia en medio nuestro. Hoy continuamos con la serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies y busquemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 1, bendito el nombre del Señor, hasta el versículo 12 inclusivo. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo le enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Sentémonos, amados hermanos y amigos que nos visitan en esta hermosa mañana. Estamos dentro de la serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos. Y en el día de hoy he de confesar que este pasaje que acabamos de leer es ciertamente un pasaje bastante difícil. No porque exegéticamente sea difícil en su interpretación, sino por las emociones y sentimientos que envuelve. Cuando tocamos el tema del divorcio, hay una carga emocional especial. ¿Por qué? Porque todos estamos relacionados directa o indirectamente con alguien que se ha separado, con alguien cuyo matrimonio ha colapsado. Y es muy difícil que no haya alguien en este lugar que no haya sufrido la tragedia del divorcio en su familia, ya sea como cónyuge, ya sea como padre, ya sea como hijo, ya sea como amigo o amiga de una pareja divorciada. Hemos de entender que el divorcio es una amarga experiencia que no se le desea a nadie. Mis hermanos, es un tema muy sensible que debe de ser tratado con delicadeza, debe de ser tratado con profundo corazón pastoral y sobre todo tener empatía, sabiéndonos colocar en los zapatos de los otros. No es para nosotros, para nada, nuestra intención hacer que gente que esté aquí se sienta mal. Sabemos que hay heridas que en algunos pudieran estar un poco frescas y no queremos que de ninguna manera podamos sentir que este mensaje quiera presionar o señalar u hostigar a alguien. Más bien queremos dar todo el consejo de Dios. No importa el tema, no importa la delicadeza del tema, los pastores estamos para traer el consejo de Dios. Y la Biblia trae este tema, nos toca en el día de hoy y hemos de desarrollarlo.
el conocer la opinión de Jesús sobre un tema tan importante como el divorcio es relevante para aquel que aspira a vivir conforme a la norma, al estándar de la palabra de Dios. El divorcio llegó a ser un serio problema en los tiempos de Jesús, pero en estos tiempos se ha convertido en una real epidemia. Aproximadamente 1 de cada 3 matrimonios oficializados que se llevan estadísticas terminarán concibiendo la idea del divorcio y otros llegarán a materializarlo. Cada año en la República Dominicana se producen entre 43 a 44 mil matrimonios oficiales. Aproximadamente 17,000 de esos matrimonios terminan en divorcio. Afortunadamente, la tasa de divorcio es por debajo de un 50%, pero sigue siendo alarmante. Conforme a las estadísticas, las provincias que exhiben mayor nivel de divorcio están Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, como número 1. Luego le sigue la ciudad de Santiago y en tercer lugar, La Vega. Ya usted sabe dónde elegir casarse. Es interesante, amados, que vemos como miles son afectados. ¿Por qué? Porque cuando una pareja decide, los cónyuges deciden separarse, gente a su alrededor son afectados, familias son quebrantadas, son divididas, bendito el nombre del Señor. Si tomamos como promedio 5 miembros por familia, estamos hablando de un real problema. Miles de personas cada año son desacomodados, son frustrados, son afectados. Aún los padres de la novia y del novio, familias, como dijimos, llegan, que tenían mucha intimidad, llegan a una zona de frialdad. Los abuelos también son afectados porque los abuelos llegan a ser desacomodados por causa del divorcio de sus hijos. Tienen que volver a criar. Ellos pensaron que habían terminado, pero tienen que continuar con una carga adicional a causa de la decisión de los cónyuges. Si tomáramos en cuenta los miles de divorcios emocionales que hay entre parejas que no han suscrito una notificación, una acta de divorcio, que viven todavía bajo un mismo techo, pero están emocionalmente divorciados, pudiéramos decir que es una crisis de enormes proporciones. Pensemos igualmente las miles de relaciones informales que no han acudido ante una oficialía civil, y muchas parejas están ciertamente en lo que se denomina vivir en pecado, porque no han buscado ni la aprobación ni les importa la aprobación de Dios, y que cuando se separan no forman parte de las estadísticas oficiales de la República Dominicana. No crean que esto va a mejorar con los años, debido a la ligereza con que parejas llegan al matrimonio con motivaciones no correctas. La cifra de divorcio no va a decrecer. Ahora bien, ¿qué enseña la palabra de Dios respecto al divorcio? ¿Acaso el matrimonio fue diseñado por Dios para que sea tratado por los hombres con tal ligereza? Es mi deseo y oración que a través de la exposición de esta palabra usted pueda recibir luz en cuanto a este tema. Los fariseos vemos que abordan a Jesús con una pregunta maliciosa sobre un tema que era muy importante dentro de la vida de los judíos, y era sobre si es lícito el divorciarse. Pero Jesús está interesado, tal y como veremos, no tanto en hablarle del divorcio, sino que Jesús está interesado en hablarle del matrimonio, y lo retrotrae y lo lleva a ellos y a todos los que hemos de leer este pasaje al fundamento, al génesis, al origen.
Te invito a que vayamos al texto, Marcos 10:1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Tal y como sabemos, estamos entrando en el último tramo, bendito el nombre del Señor, del ministerio terrenal de Jesús. Jesús va de camino a Jerusalén. Cada día la cruz la ve más cerca. Está ya terminando su ministerio terrenal. Posiblemente se encuentra al otro lado del Jordán, en la región de Perea. Y en esta región gobernaba nada más y nada menos que el rey Herodes Antipas. Y este movimiento geográfico y la mención de este rey Herodes Antipas no es casual. Está todo conectado. El hecho de que ellos, los fariseos, le hicieran esta pregunta dentro del territorio que dominaba el rey Herodes Antipas no fue casual. Veremos en este texto cómo Herodes Antipas tenemos que traerlo y recordar que como sabemos, le había quitado su mujer, nada más y nada menos que a su propio hermano Felipe. Y había sido denunciado este pecado, este adulterio, más de una vez de parte de Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo. Por esto, por consecuencia de esta denuncia fuerte, Juan el Bautista fue encarcelado y luego decapitado. Él le dijo a Herodes sobre la ilegalidad de una unión adúltera. Juan le repitió una y otra vez y martillaba: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y era en ese lugar donde los fariseos vinieron con Jesús con esta pregunta para nada inocente. Ellos estaban interesados no en motivos académicos o de conocimiento. Estaban colocando en la cancha de Jesús una pregunta que podría tener consecuencias. Era una trampa, era una emboscada, y era un tema muy sensitivo en la Palestina del día de Jesús, al preguntar sobre la legitimidad o no del divorcio. Marcos capítulo 10, versículo 2 nos dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí el término repudiar es sinónimo de divorciarse. Es interesante que en otro evangelio sinóptico que trata exactamente el mismo tema, en el evangelio de Mateo capítulo 19, en el versículo 3 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y añade: por cualquier cosa. Es interesante lo que amplía Mateo, porque es la misma pregunta, pero añade una condicionalidad, añade un detalle extra que no ha de ser soslayado. Dice: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer, repudiar a su mujer por cualquier cosa? Note con esta pregunta que los fariseos están ya presuponiendo que el divorcio está permitido por Dios. En la mente religiosa, ellos habían entendido que el divorcio era permitido por Dios. Y la pregunta no era si se podían divorciar o no. La pregunta era si era lícito hacerlo por cualquier cosa, hacerlo por cualquier motivo. Y el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de un aspecto de la ley, de un tema que estaba en la ley mosaica, y señala específicamente Deuteronomio 24. Ustedes saben que el pueblo de Dios fue esclavo, fue sometido a servidumbre durante 400 años en Egipcio.
Cuando una cultura mayor se impone sobre un pueblo de aproximadamente 1 millón de personas, la cultura afecta, más aún cuando tú tienes 400 años. Para los egipcios el divorcio era muy normal. Cualquier hombre podía dejar a su mujer, y la mujer era una ciudadana de tercera, cuarta, quinta categoría en la sociedad egipcia. Ellos lo vieron, y como pecadores, el pecador imita lo que hacen otros pecadores. Cuando ya son libertados, salen en éxodo masivo, duran 40 años en el desierto. Ya era costumbre el que los judíos se separaran, se repudiaran a su mujer por cualquier cosa. Y Moisés se ve precisado a legislar para limitar algo que ya era una perversión a lo que originalmente Dios había establecido. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 24, en los versículos del 1 al 4. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entre paréntesis, reprochable, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Y la palabra envilecida significa menospreciada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 24 no está promoviendo el divorcio. Este pasaje está regulando lo que ya era un libertinaje, una perversión de parte de los judíos. Es interesante que Deuteronomio 24, en el versículo 4, cuando dice no podrá su primer marido que ya la despidió volver a tomarla, lo que le está diciendo: oye, antes de tú entregarle carta de divorcio, antes de tú pensar en eso, piénsalo bien. Antes de tú tomar la decisión, piénsalo bien. Ese no es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si tú la despides, ya no la vas a poder volver a tomar. En otras palabras, lo que estaba en el corazón de lo que Dios estaba tratando con ese pueblo es: la mujer no es un juguete. No es un juguete que tú la puedes dejar y volverla a tomar. Si tú dejas a ella, no vas a poder volverla a tomar. Piénsalo bien en una sociedad eminentemente machista. La relación matrimonial no es como el contrato de telefonía, o el contrato de cable, telecable, o el contrato de internet, que lo cancelas cuando quiera. No, mis hermanos, el matrimonio delante de Dios es algo muy, pero muy serio. Ahora bien, ¿qué se refiere Deuteronomio 24 al hablar de algo por haber hallado en ella alguna cosa indecente, alguna cosa reprochable? Habían dos escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús. La primera escuela, bien ortodoxa y estricta, era la del rabino Shammai, que decía que la única causa legítima para divorciarse era el adulterio.
Obviamente esa interpretación de Deuteronomio 24 tenía un gran problema. Y era que el mismo libro de Deuteronomio estableció que si un hombre o una mujer adulteraba, le tenía que aplicársele la pena capital. Entonces, obviamente, aquel que era adúltero, pues iba a pasar por la muerte e iba a dejar a otro libre. Había por otro lado una escuela muy popular que era la de Rabino Hillel, que interpretaba muy diferente el texto de Deuteronomio 24. Él explicó que al referirse a hallar algo indecente o reprochable a la esposa, se refería de encontrar en la mujer cualquier causa, cualquier cosa grande o pequeña, generalizando de esta manera cualquier falta que una mujer pudiera tener. Incluía cualquier cosa que la mujer pudiera lucir desagradable o vergonzosa a los ojos del marido. Está por demás decir que esta posición de esa escuela rabínica era muy popular entre los hombres porque podían deshacerse de sus mujeres muy fácilmente. De nuevo la pregunta en este primer tramo de los fariseos: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? ¿Tenía razón el rabino Hillel? Había temas que argumentaban que desde mi punto de vista son totalmente tontos. Los de la escuela de Hillel llegaban a la ridiculez de permitirle a muchos hombres hacer cosas muy indebidas, ultrajar y menospreciar a la mujer. Por ejemplo, algunas de las razones para divorciarse hacia aquellos que eran adeptos a esta corriente o escuela rabínica: agárrese de su asiento para que no salga disparado. Entre las cosas que podían ser motivo para divorciarse era que una mujer quemara el pan o la comida. La segunda razón era si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos era más hermosa que la suya. Su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para él, le daba vergüenza salir con ella en la calle y le decía: te voy a dar carta de repudio. Hay un escritor muy famoso del tiempo de Jesús llamado Flavio Josefo, y este escritor recoge que algunos seguidores de esta corriente ponía dentro de las causas para divorciarse el que la mujer tuviera mal aliento. Alguien puede decir: wow. Yo me imagino a las pobres mujeres de ese tiempo, todas en la mañana, a las 6 de la mañana, porque no querían ser desfavorecidas. Aquí hay una hermana que dijo: pero ¿cómo va a ser? Sí, hermano, eso sucedía. Por eso Jesús tiene que intervenir en este tema. Otra causa de divorciarse y darle carta de repudio a una mujer era si la mujer hablaba muy duro. Ay, Dios, ¿qué es esto? Si hablaba duro, que se escuchara en la calle de enfrente. Wow. Hay mujeres que bajaron la cabeza aquí. Y esta era bien chocante. Dice que si la mujer hablaba, si el marido encontraba que la mujer estaba hablando mal de su familia, si hablaba mal de su suegra, ay Dios, o de su suegro, o de sus cuñados, te me puedes ir. O sea, era una sociedad muy, pero muy machista. La mujer estaba totalmente desprotegida. ¿Y qué buscaban los fariseos? Estaban preocupados por la mujer. Estaban preocupados por los derechos de la mujer. Estaban preocupados por el futuro de las mujeres. No, ellos lo que querían era hacer quedar mal a Jesús delante de la gente. En Marcos 10:2 nos dice que su pregunta fue una trampa, una emboscada, era para tentarle. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. ¿Por qué le hicieron esta pregunta?
Lo primero es que tal vez sospechaban que Jesús estaría de acuerdo con la posición más estricta y esto iba a restarle popularidad frente a los miles de seguidores que tenía Jesús. O tal vez otra posición, otra razón de por qué hicieron esta pregunta era porque tal vez querían poner a Jesús en desgracia ante Herodes Antipa. Ahora bien, ¿cómo resuelve Jesús este dilema? Y ahí entramos al segundo tramo, la respuesta de Jesús. El primer tramo tiene que ver con la pregunta de los fariseos. El segundo tramo tiene que ver con la respuesta magistral que Jesús le da. Jesús lo lleva a considerar el diseño original del matrimonio. Ya vimos la pregunta y la respuesta de Jesús no se hace esperar. Marcos 10:3. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Responde una pregunta con otra pregunta. ¿Qué mandó Moisés? Esta respuesta es encantadora porque Jesús no apela al conocimiento de un hombre. Jesús no apela a un rabino popular o impopular. Jesús no se recuesta en una ortodoxia. Jesús descansa sobre las escrituras. Y le dice: vayamos a la escritura. Ustedes quieren saber, vamos a los textos, vamos a las escrituras, vamos a las escrituras. Y esta es una manera muy buena de enfrentar conflictos, de enfrentar interrogantes. Muchas veces gente viene donde el pastor: pastor, ¿qué usted opina? Pero ya vienen con una idea preconcebida. Y me encanta poder decir que tú entiendes que dice la palabra de Dios, que dice las escrituras. Porque al final tú no debes de buscar la opinión de un hombre, sino lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Mis hermanos, lo que dice la Biblia es lo que Dios dice. Cuando Dios habla, pone punto final a cualquier cosa. Hay casos que no nos ayudan a ser objetivos porque apelan a nuestras emociones. Todos en mayor o menor medida nos hemos involucrado en procesos en donde hemos tomado parte en un bando o en un lado, en vez de tener un genuino deseo de que haya una reconciliación. Y amigos hacen daño, mucho daño, o amigas hacen daño, mucho daño, cuando se parcializan con un bando, cuando se parcializan con uno de los cónyuges, en vez de interceder y doblar rodillas para que haya perdón y reconciliación. ¿Cuántas veces hemos oído este ejemplo? Aún en medio de las iglesias hay mujeres hablando a otras mujeres, hay mujeres hablándole a líderes, hay mujeres hablándole al pastor con preguntas abiertas. ¿Y qué debe hacer una mujer con un hombre, pastor, que casi no me habla, que no habla en la casa, que me dejan los muchachos solo para mí? Y cuando habla, pastor, cuando abre su boca es para pelear, es para quejarse, es para criticar o para demandar algo, y lo que pide: dame comida, dame esto, dame aquello. ¿Qué voy a hacer, pastor? Porque voy a continuar casada con ese patán. ¿Han oído algo así? No quiero sonar grosero ante situaciones que están pasando algunas mujeres. Yo sé que hay algunas mujeres que la están pasando mal, pero la pregunta debe de ser: ¿qué Dios dice en su palabra acerca del matrimonio? Ir a la palabra de Dios. Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, y al tratar este tema, Él no fijó sus argumentos personales. Él fijó sus argumentos basados en lo que Él conocía, la palabra de Dios. En los versículos de Marcos 10, del 4 al 6, dice así: ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento.
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Es decir, los retrotrae al Génesis. Vamos al fundamento, vamos al principio, vamos al diseño. Ustedes están interesados en hablarme de divorcio. Ustedes están interesados en ver la manera en que se pueden desligar. Y yo estoy interesado en ustedes conozcan el corazón de Dios. Ellos estaban interesados en las disposiciones legales, pero ellos no estaban interesados en conocer la voluntad de Dios. El Señor le dice: vuelvan al Génesis, al diseño original. Y el diseño original te tiene que llevar a Génesis 1:27. Te tienes que llevar a Génesis 2:24. Jesús le dice: vuelvan al principio, vuelvan al Génesis, para ver cuál fue el diseño original de Dios. Él estableció cómo debía ser el matrimonio antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara y distorsionara todas las cosas. Porque ese diseño original sigue siendo la norma, sigue siendo el estándar para todos nosotros, aún en el día de hoy. Aunque vivamos en un mundo caído, aunque vivamos en un tiempo malo, aunque miles y miles se divorcien, el hecho de que miles, millones lo hagan, no quiere decir que está bien delante de Dios, ni que sea el diseño original de Dios, sino que es fruto del pecado de los hombres. ¿Para qué Dios nos hizo varón y hembra? Versículo 10, 7 y 8. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está citando Génesis. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Cómo debe ser la relación entre el varón y la hembra? Para Dios, la relación de un hombre y una mujer está supuesta a ser más cercana e íntima que la relación filial de un padre o madre con sus hijos. ¿Están entendiendo? Es una unidad de alma, de espíritu. Es una unidad tal que ni siquiera la relación filial de padres a hijos está por encima del concepto de Dios, del pacto matrimonial dispuesto por Dios. Porque Dios ha dispuesto que los dos sean una sola carne. Lo que siente uno, lo siente el otro. La alegría de uno es la alegría del otro. La tristeza de uno es la tristeza del otro. La tragedia de uno es la tragedia del otro. De tal manera que los problemas, los anhelos, las crisis, las circunstancias se funden entre el uno y el otro. Ya no hay un lenguaje individual. Ya no es: esta es mi casa, mi carro, mi ropa, mi dinero, sino que se conjuga todo en plural. ¿Por qué? Porque ya no se trata de mi vida, sino que se trata de nuestra vida. Es interesante que Pablo lo afirma de esta manera en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio es una figura, una parábola viviente, una representación de Cristo, es una representación del amor, de la unidad de Cristo con su iglesia. En otras palabras, cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella. Efesios capítulo 5 del 28 al 32, Pablo dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sujeta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Pablo dice, esto es un misterio, pero Dios ha establecido que los matrimonios sean un reflejo del amor y la unión de Cristo con su iglesia, con su esposa, con su amada. Desde el principio Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación mucho más sublime que la relación sentimental, que la relación afectiva, que la relación sexual de un hombre o una mujer. Él nos creó varón y hembra, aún teniendo nosotros nuestras similitudes, pero también teniendo nosotros nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno al otro. Ese es el diseño original. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Una hembra y un varón. Y se unirán para hacer una sola carne. Y ese diseño es establecido desde el principio. Entonces el hombre en su pecado, porque se ha especializado en pecar, en su descarrío, en su descarrilamiento, en su despropósito, ha establecido que pudieran ser dos hombres o dos mujeres o un trío, pero ese no es el diseño de Dios. Es un hombre para una mujer. Me encanta la conclusión de Jesús con su respuesta, Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios ha unido, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, amado, Dios le pone un sello espiritual. Y ningún hombre o mujer está llamado a quebrantar o a romper ese sello. Óigalo bien, porque es pecado delante de Dios. Ese es el estándar de Dios y ese debe de ser el estándar de la iglesia. Cuando usted piensa en casarse es para toda la vida. ¿Sabe cuál es la opinión de Dios respecto al divorcio? Está en la palabra de Dios y no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que Dios odia el divorcio. En Malaquías 2:16 él dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, es decir, odia el divorcio, el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué sabemos del divorcio? Sabemos tres cosas fundamentales. Al observar durante muchos años, siglos, parejas desintegradas, divorciadas, y podemos sacar tres conclusiones sobre el divorcio, que son realidades. Lo primero es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. No importa las razones. Usted en su pecado podrá esgrimir muchas razones, pero yo quiero decirle, conforme al consejo de Dios, que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Esto no puede estar sujeto a debates entre personas que aspiran a ir al cielo. Usted no puede dudar de esto. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. En segundo lugar, cada divorcio que ha habido en la faz de la tierra es porque hubo pecado. O hubo pecado o una forma de pecado de parte de uno de los cónyuges o de parte de los dos. Pero siempre que hay separación, hay pecado de orgullo, hay pecado de hipocresía, hay pecado de engaño y así por decir muchas formas de pecado que dieron al traste con la unión matrimonial. Pecado de vanidad, pecado de lujuria. Ponga usted el pecado que usted quiera, pero hubo pecado. En tercer lugar, cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios une. Y esto es muy fuerte, hermano. Tenemos que pararnos ahí y entender que estamos pisando terreno santo. Aquel que piensa divorciarse, medítelo bien, porque usted va a tener que darle cuenta delante de Dios. Porque cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Es por estas razones que es imposible tener un
un divorcio indoloro. Hay gente que van donde los pastores, donde los terapeutas y dicen, oiga, yo vine donde usted porque me he decidido separar o ya me separé y solo falta que salga el dictamen de un juez. Y yo quiero que sea lo menos doloroso posible. Quien le diga que no va, que va a ser sin dolor, le miente. Le miente. ¿Por qué? Porque toda separación, todo divorcio tiene consecuencias en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Cuando usted ha decidido divorciarse, es como dos pedazos de madera que se unieron por un pegamento fuerte. Trate de separar esos dos pedazos de madera. ¿Qué le pasa a las maderas? Se le van pedazos. Algunos se quiebran, otras se quillan. Hay consecuencias. Todo divorcio trae trastorno. Todo divorcio trae consecuencias. Tu hombre, tu mujer, piénsalo bien. Dios te está hablando. ¿Cuál es la visión del matrimonio en el concepto tradicional durante muchos siglos? Antes de esta era moderna y posmoderna, durante muchos años la gente tuvo el concepto del que el matrimonio era una unión, un contrato de unión perpetua para toda la vida. Todo el mundo pensaba que el matrimonio tenía como propósito proveer amor mutuo, protección y servía para la procreación. Sin embargo, ¿cuál es el concepto al día de hoy? ¿Qué piensa un habitante del siglo XXI que no es creyente? Y saben algo, hasta algunos creyentes. De un tiempo para acá el matrimonio ha sido concebido como un contrato sexual temporal, diseñado solo para la gratificación de las partes de manera individual. En otras palabras, el hombre y la mujer sin Dios piensa de esta manera: mientras esta relación me va a reportar beneficios, me reporto contigo. Mientras me va a dar beneficios sociales, económicos o de algún tipo, yo sigo contigo. Pero cuando esta relación comienza a ser un estorbo o a mi libertad, o a yo hacer lo que me da la gana, o no quiero reportarme, o puedo entrar y salir de mi casa a la hora que me da la gana, o quiero vivir una vida de soltero o de soltera estando casado. Entonces el que tiene un pensamiento que no está fijado en Dios, le da rienda suelta a su pecado. Y este concepto es totalmente contrario al deseo de Dios y al diseño original de Dios para el matrimonio. Y mientras más beneficios te da, más te queda. Pero cuando los beneficios comienzan a menguar, entonces es el momento de pensar: ya yo no quiero este hombre, o ya yo no quiero esta mujer. Pastor, yo no lo aguanto. Pastor, ya yo no lo amo. Y se busca y se agarra hasta de un clavo caliente, porque hay que romper esto por todas las vías. Bajo el concepto del pacto matrimonial bíblico, yo me comprometí delante de Dios a amar al cónyuge. Le hablo a un hombre que está casado durante 28 años con una misma mujer. Y lo hago porque me comprometí con Dios, aunque a veces no sienta. Hay veces en donde tú no vas a sentir. Hay días, semanas, tiempos en donde tú no vas a sentir tanto amor como cuando eras novio o cuando estabas en el noviazgo. Hay días que son como o semanas o una temporada que son como algunas estaciones del año. Hay momentos en donde llega a ciertos otoños, en donde las hojas se caen, donde tú desde el punto de vista emocional no sientes lo que antes sentías. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, tú tienes que buscar respuestas en Dios y no en los libros de los hombres. Tienes que ir al principio, tienes que ir a la Biblia, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que buscar el soporte del Espíritu Santo de Dios y amar, amado hermano.
amar es una decisión. Y cuando tú tomas la decisión de amar, no importa que el otro no te ame, porque tú has decidido sobre todas las cosas amarle, tal como Cristo te amó a ti. No tenemos otra opción, amados, como cristianos, que el amarnos los unos a los otros. Decía el puritano Henry Smith: un hombre tiene que elegir primero a quién amar y luego amar su elección. ¿Cómo es la mujer al día de hoy? ¿Quién me ama? Porque yo estoy bien y yo tengo que buscar quién me va a amar a mí. O un hombre se siente que está acabando y lo que esté es acabando con su vida. Y dice: yo voy a buscar a alguien para casarme, pero voy a ver quién me ama a mí. Ese enfoque es totalmente antibíblico. El concepto de Dios es que tú busques a alguien en quien tú volcar tu amor, tu entrega, tu devoción, tu cariño, tu cuidado, buscar a quien tú amar. Es una elección. Y luego que tú eliges, tú volcas tu amor sobre el objeto de tu elección. Eso fue lo que hizo Cristo con su iglesia. Él eligió su iglesia, la amó tanto que dio su vida por él, por ella. Amén, hermanos. Cristo nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciera merecedores de su amor. Hay cosas en nosotros que a Cristo verdaderamente no le gusta, ¿sí o no? Hay cosas que Cristo ve y dice: wow, pero como un hijo mío, una hija mía puede hacer o moverse de esa manera. Bendito el nombre del Señor. Hay cosas que no le gusta a Cristo de nosotros, pero Él no nos abandona. Él no se divorcia de nosotros, sino que Cristo, porque nos ama, continúa trabajando con nosotros, continúa con nosotros tratando. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque como iglesia somos su esposa y Él sigue tratando con nosotros, no nos abandona, aunque le ofendamos, aunque le seamos infieles, Cristo sigue tratando con nosotros. Sin embargo, nosotros no somos capaces de aguantar nada en otro. Y le vivimos resaltando su pecado, su falta, porque tú hiciste tal cosa. Pero tú vives pecando contra Dios. Tú vives ofendiendo a Dios. Y vives pidiéndole a Dios que te perdone. ¿Quién eres tú para negar el perdón a otro? Él no nos ama por lo que somos. Él nos ama a pesar de lo que somos. El amor de Cristo por nosotros no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Su amor depende de su elección y de su pacto. La Biblia dice que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Él tiene la autoridad de mandar a nosotros, sus hijos, a amar a nuestras esposas y a nuestros esposos, porque Él ama la suya. Él te puede decir a ti: hombre, tú tienes que amar a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque yo, Cristo, amo la mía y di mi vida por la mía, que es mi iglesia. Él tiene la autoridad para exigirte a ti: no abandones a tu esposa. Nunca, jamás. Aunque no lo sientas. Este camino no es si yo lo siento o no. Es impresionante los roles. A la mujer le tocó la sumisión a sus esposos. Y muchas mujeres dicen: pastor, nos toca a nosotros la peor parte. ¿Sí? ¿Seguro que tú crees que te tocó la peor parte en la ecuación? Veamos lo que se le pide al hombre. A nosotros los hombres nos tocó amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. ¿Entendiste, hombre de Dios? O sea, a las mujeres le piden que sean sumisas. Pero a nosotros se nos pide algo, desde mi punto de vista, mucho mayor. Que amemos a tal nivel a nuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia.
¿Y sabe lo que hizo Cristo? Aguantó de todo por su iglesia. Aguantó tanto que lo crucificaron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien que puede entender? En vez de quejarte de tu cónyuge, ¿por qué no te propones ser agente de cambio? Un agente que produce mejoras. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué cuando piensas en ella o piensas en él se te agria el alma? ¿Acaso tu orgullo es tan fuerte que no puede caber el perdón y la reconciliación? Yo te quiero recordar que tú hiciste un pacto en el altar delante de Dios. Y has de dar cuenta delante de Dios de eso. Si es que acaso tienes temor de Dios. Al ser una sola carne, tú no puedes dañar a la otra parte sin dañarte a ti. Hay hombres que hacen todo tipo de gimnasia, todo tipo de lucubraciones para hacer la mayor daño emocional, físico, económico a la que hasta hace poco era su mujer. Y viceversa. Quiero recordarte, estamos hablando no solamente del mundo físico, sino del mundo espiritual. Es imposible que tú le hagas daño a tu cónyuge sin que a la vez no te esté haciendo daño a ti mismo. Tú no puedes descuartizar moralmente diciéndole a todo el mundo lo baja, lo mala que es la mamá de tus hijos o la que era tu mujer, sin que eso te haga daño a ti y sin que Dios te lo tome en cuenta. Y así entramos a la tercera parte, la pregunta de los discípulos. Ahora bien, ¿hay alguna razón para que esta pareja que se unió pueda llegar a divorciarse? Versículo 10 de Marcos. Y entramos en la recta final. Ya estando en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Los discípulos se quedaron pensando y se dijeron uno a otro, venga acá, pero Jesús como que respondió y como que no respondió. Porque los fariseos vinieron con una pregunta: ¿es lícito o no es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y tú lo llevaste y le hiciste una pregunta y lo llevaste al Antiguo Testamento y lo volviste a traer. Pero Jesús, ya estamos en la intimidad, estamos en casita, solamente estamos nosotros los 12 y tú. Dinos que nosotros queremos saber, oriéntanos. Jesús, ¿sabe lo que le contesta? La respuesta no está en Marcos, sino en otro evangelio sinóptico, en Mateo 19:10, que habla de la misma conversación, pero de una manera más amplia. Cuando Jesús le dijo lo que le dijo en Marcos capítulo 10, que Jesús le dijo que no podían separarse. En Mateo 19:10, ellos le dijeron: si es así la condición del hombre con su mujer, nos conviene casarse. Si es tan fuerte esto de la unión matrimonial, pues entonces llegaron a una conclusión rápida. Entonces, lo mejor es quedarse soltero. ¿Por qué? Porque esto de casarse es sumamente complicado desde el punto de vista de Dios, sumamente fuerte desde el punto de vista de Dios. Jesús tuvo que enseñar que si no existe una razón para divorciarse, pero sí existen miles de razones para estar casados. Y si entramos al tercer tramo, veamos la respuesta de Jesús a los apóstoles. Jesús en la casa les dice en privado, Marcos 10, los versículos del 11 al 12, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? ¿Se puede uno divorciar? Si nos vamos a lo que dice Marcos, la respuesta es rotunda de parte de Dios. No.
No estoy de acuerdo con el divorcio. Y el no de Jesús es rotundo. El matrimonio se registró en la oficialía del cielo y allá está registrado. Cometen adulterio porque a los ojos de Dios simplemente continúan casados. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió a menos que sea por una causa muy, pero muy legítima. Vayamos a Mateo capítulo 19, 9, donde nos dice la causa legítima para una pareja divorciarse. Mateo 19, 9 dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y aquí la palabra fornicación viene de una palabra que se lee como porneia, que significa delitos sexuales. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo mismo fue dicho por Jesús en el Sermón del Monte. Estamos repitiendo lo que ya él dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5:32. Porque yo os digo que el que repudia a su mujer, es decir, el que se divorcia, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Única causa válida de divorcio bíblica. A partir de Mateo 19, 6, a partir de Mateo capítulo 5, versículo 32, la cristiandad durante más de 2000 años ha afirmado y ha acordado que la fornicación, es decir, los delitos sexuales, es la única base mediante la cual la parte inocente, el cónyuge inocente afectado, pueda iniciar un proceso de divorcio. Ahora bien, amado hermano, hermana, noten que yo no estoy diciendo lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que la parte inocente tenga que divorciarse. Ese no es el propósito de Dios ni el fin de Dios. En el Evangelio siempre habrá un lugar para el perdón y un lugar para la reconciliación. Y eso sí merece un aplauso. No importa las veces que te fallen, que te ultrajen, que te humillen. No importa que hayan adulterado contra ti. No importa que haya delitos contra ti sexuales. Dios siempre esperará, si eres un hijo de Dios verdadero, si eres una hija de Dios verdadera, que primero transites el camino del perdón y de la reconciliación. Algunos dirán: pastor, usted no nos está dejando muchas opciones. Hay temas que han de tratarse, casos individualmente, dentro de la consejería pastoral. Por ejemplo, hay casos que nos vienen a nosotros de mujeres perseguidas, mujeres que atentan contra su vida, y nuestro consejo es: abandona a ese hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tu esposo incrédulo consiente vivir contigo, no lo abandones. Pero si este incrédulo quiere cortarte la cabeza, huye por tu vida. ¿Sí o no? Entonces hay casos. Pero lo que yo quiero dejar establecido es que Dios odia el divorcio. Cada vez que tú pienses en el divorcio, y aquí pudiera haber gente que está meditando en eso, yo quiero que tú le preguntes a Dios: Señor, yo estoy pensando en esto, lo tengo todo prefigurado, pero yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Porque mucha de la gente que se divorcia por cualquier cosa no agotaron ese proceso, no fueron lo suficiente delante de Dios. Eran como esos dispositivos de encenderse que eran de mecha muy corta.
Hay gente que tiene la mecha muy corta y cuando cogen un poquito de fuego, explotan. Son como esos cohetes de mecha corta que cuando uno lo encendía, los fuegos artificiales, no daban tiempo a tirarlo porque le explotaban a uno en las manos. Así hay gente que toman decisiones rápidas. Sin embargo, si eres cristiano, si eres cristiana, no debes de actuar de esa manera. Siempre que sea posible, es mejor restaurar un matrimonio que está dañado que disolverlo. Hay matrimonios que inclusive llegan hasta en su pecado a divorciarse. Si ese es tu caso, ¿por qué no restaurarlo? Pastor, pero ya salió el divorcio y hasta nos hemos separado. Y uno cogió un zapato y yo cogí el otro zapato. Voluntad de hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no reconciliarse? ¿Por qué no haber una apertura al perdón y la reconciliación? Pastor, pero yo me fui de mi casa y vivo con mi mamá o mi papá. Fueron decisiones que tomaste. Pero eso no quiere decir que no puedas transitar el camino del perdón y de la reconciliación. Yo quiero en este punto final decir 3 palabras de aplicación a 3 grupos de personas que están aquí. 3 grupos de personas que están aquí. Y cuando estuve preparando este mensaje, hoy me levanté a las 5:30 de la mañana y oraba al Señor para que nos ayudara a traer el consejo de Dios. Y quiero hablar a 3 grupos de personas. El primer grupo que quiero hablarle es a los casados. Quisiera dirigirme a los casados y recordarle que el matrimonio no es un juego. Y el matrimonio no es un juego porque fue parido, diseñado en el cielo. Cuando pretendemos violar este pacto, preparémonos, porque el que viola un pacto delante de Dios siempre va a sufrir las consecuencias. Tú no puedes dejar de amar a tu esposa sin ser tú afectado también. Mucha gente casada está casada con una perspectiva incorrecta y se siente insatisfecho o insatisfecha con su pareja, con su cónyuge, porque tiene una expectativa, fue el matrimonio con una expectativa incorrecta, aún siendo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que van bajo motivaciones incorrectas. Hay gente que se casan para salir de la casa. Hay gente que se casan para mejorar su estatus social o económico. Hay gente que se casan porque me gustó. Hay gente que se casan porque me pudo enamorar con una serie de promesas. Pero si uno es cristiano, debe de casarse con las motivaciones correctas. Y la motivación correcta no es ni siquiera ser feliz. La motivación correcta, aunque tú haciendo la motivación correcta, dé como resultado el que vas a ser inmensamente feliz en el matrimonio. Pero la primera motivación es que con nuestro matrimonio le demos gloria a Dios. Que con nuestro matrimonio, cuando la gente vea, diga, wow, esa pareja representa el amor de Cristo por su esposa, que es la iglesia. Ese es el fin. Y haciendo eso, buscando que la gloria de Dios sea manifestada, entonces lo demás viene por añadidura. Gozo, bienestar, satisfacción, felicidad. El gran propósito del matrimonio es mostrar ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Segundo grupo, pero antes de hablar con este segundo grupo, yo quiero recordarle a los casados lo siguiente. Usted se casó con un pecador. Usted no se casó con un ángel, ni con un angelito, aunque tenga cara de angelito. Ni aunque tenga nombre de ángel, él no es un ángel. Usted se casó con un pecador, usted se casó con una pecadora. ¿Y sabe lo que pasa cuando 2 pecadores se juntan? Cometen pecado. ¿Y sabe lo que son los hijos de 2 pecadores? Pecadoritos.
¿Qué quiere decir? Por eso es que Pablo dice, si usted puede quedarse soltero, es lo mejor. Porque el matrimonio es aflicción. Por causa de que lo amas. Por causa de que hay situaciones que te harán sufrir en el matrimonio. Pero cuando Jesús es el norte, cuando Jesús es el centro de tu vida, tú entiendes que Él ha unido dos pecadores salvados por gracia para que se amen con la misma gracia con que Cristo los amó. Amén, hermano. Segundo grupo que yo quiero hablar es a los solteros. A los solteros yo siempre les voy a dar el mejor consejo: procuren casarse. Pero no lo hagan a la ligera. No lo hagan porque se sienten jamonas o jamones. No se sienten porque ya pasaron la curvita de los 25 y están desesperados o desesperadas. No lo hagan. Y hay un versículo que les va a ayudar mucho. Y está en Proverbios 11:22. Es un versículo muy fuerte. El versículo de Proverbios 11:22 es muy claro y dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Si te casas por el zarcillo, por la belleza, un día el zarcillo se va a ir y se va a quedar el cerdo, el puerco. ¿Se entendió? O sea, lo que es cuando tú te casas por la motivación incorrecta, es un día se va a desvanecer. Eso que te enganchó, que te sedujo, un día va a desaparecer. Hombre, tú vas a ponerte viejos y arrugado y se te va a caer todo, incluyendo la barbilla. Vas a tener doble papada. ¿Se entiende? El pelo va a retirarse para atrás como el pastor, que tiene una frente hermosa, pero que reconozco que ya no es la melena cuando yo tenía 5 años de edad, que el pelo caía sobre mis ojos y que a veces chocaba con las paredes porque no me veía. Eso fue una hipérbole. Pero yo quiero decirle a los solteros y solteras, no se casen por el zarcillo que ven en el puerco o la puerca. Hay gente que se casa con expectativas equivocadas y por eso a pocos meses se decepcionan. Si tú pides un compañero o una compañera y es legítimo, Señor, dame compañero, dame compañera, es una oración totalmente legítima. Pero también pide algo más. Dile: Señor, yo quiero que tú me prepares para el matrimonio. Es una oración que muchos no hacemos. Solo pedimos por el compañero o la compañera. Pero debemos de pedir: Señor, prepárame para el matrimonio. Porque hay gente que van al matrimonio sin estar preparado. Y cuando tú no estás preparado psicológicamente, espiritualmente y en otro sentido, sufres decepciones muy rápido. En último lugar, quiero hablarle a los divorciados y a las divorciadas que están en esta iglesia. Quiero hablarle a ustedes y lo quiero hacer con todo temor de Dios. Si eres divorciado o divorciada y eres creyente, recuerda que tu identidad no es divorciado o divorciada. Tú no andas con un label o etiqueta que dice: me fuñí, soy divorciada. Me embromé, soy divorciado. Dios te ama. Cometiste un pecado grave, pero Dios te ama. El divorcio no es el pecado imperdonable. Dios también perdona el divorcio. Pero tienes que reconocer que ofendiste gravemente la santidad de Dios. La Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado que Él no va a perdonar. Tampoco dice que los divorciados y las divorciadas sean ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Si te has arrepentido de verdad, de corazón, Dios te perdona. Hermana divorciada, hermano divorciado,
Ahora Dios, no solamente para ti, hermana, es tu Padre Celestial. En muchas ocasiones de soledad va a ser tu esposo, tu compañero. No cometamos los mismos errores. No tomemos decisiones apresuradas. No hagamos decisiones, no tomemos decisiones que luego nos vamos a arrepentir y van a repercutir para toda nuestra vida en nuestra contra. Pongámonos sobre nuestros pies.